Vamos a meditar hoy, continuar con la serie en la que estamos hace ya el segundo mensaje en relación a esta serie. Así es que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Continuamos con la serie que estamos hace algunas semanas. Este es el segundo mensaje en relación a la carta a los filipenses. Vamos a meditar en los versículos que ahora siguen. En la primera semana vimos los dos primeros versículos y ahora vamos a leer los versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque nos permites ahora meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos en la meditación de ella, que seas tú hablándonos, Señor, confortando nuestro espíritu, confrontándonos a nosotros, y nos ayudes, Señor, nos ayudes a poder comprender tu palabra. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje anterior vimos, hermanos, de manera introductoria, que hemos hablado respecto al saludo que hace Pablo, ¿no? Hemos visto cómo el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vimos que Pablo y Timoteo, en primer lugar, se hacen llamar a sí mismos esclavos de Cristo. A pesar de que el apóstol Pablo, pudiendo mostrar todas sus credenciales e inclusive mostrarse con su autoridad apostólica, él no lo hace de esa manera, ¿no? Vemos, a diferencia de otras cartas que el apóstol Pablo escribe, que aquí en Filipenses él se dirige a sí mismo como esclavo de Cristo. El apóstol Pablo escribe a sus destinatarios de la carta refiriéndose a ellos como santos. En los versículos, en el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Él se dirige a ellos con esta palabra muy importante que comúnmente vemos en las cartas del apóstol Pablo, no solamente a los filipenses, sino a sus otras cartas. Vemos que él se refiere a los creyentes como santos. Y vemos que no es por el mero hecho de que hayan hecho buenas obras,
ni por ni por la simple razón de que ellos sean buenas personas, ni nada por el estilo, sino que es una palabra que refiere a la posición en la cual el creyente se encuentra ahora en Cristo Jesús, ¿no? Que somos declarados santos por Dios por estar unidos a Cristo, ¿no? Y finalmente vimos el saludo del apóstol Pablo, refiriéndose a ellos, gracia y paz, ¿no? En los siguientes versículos que vamos a meditar en esta mañana, vamos a ver la oración intercesora del apóstol Pablo. Los versículos 3 al 8 es una oración grande que va desde el versículo 3 hasta el versículo 11 que hace el apóstol Pablo, pero por cuestiones de tiempo vamos a dividir este mensaje en dos. Esta semana vamos a meditar en los versículos 3 al 8 y la siguiente semana en los siguientes versículos. Como vimos también la semana pasada, o la semana antepasada, disculpen, el apóstol Pablo, cuando escribe una carta, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando alguien escribía una carta, siempre había una parte donde se dirigían a los dioses, mencionando un saludo o una oración intercesora a favor de sus destinatarios, ¿no? En esa carta que escribe el apóstol Pablo no es la excepción. Sin embargo, Pablo redime la carta normal que escribe la iglesia, redime esa carta normal que escribe las demás personas, volviéndola cristiana, ¿no? Pablo, la carta normal que escriben en sus tiempos, él la vuelve cristiana, pero dirigiendo su oración en gratitud al único Dios verdadero. Y eso remarca una diferencia muy grande entre las cartas normales de los tiempos del apóstol Pablo y en la carta que ahora se dirige a la iglesia en Filipos, ¿no? Y él agradece a Dios en Cristo Jesús por el hecho de que la iglesia está participando del Evangelio juntamente con él. En esta sección vamos a ver dos peticiones que el apóstol Pablo hace a los filipenses. En primer lugar, expresa una oración de gratitud y lo vamos a ver el día de hoy en los versículos 3 al 8. Y la siguiente semana vamos a ver la oración intercesora de Pablo, en los versículos 9 al 11, ¿no? Y en esta oración de gratitud que hace el apóstol Pablo, lo encontramos en los primeros dos versículos que son del 3 al 5. Y los invito por favor a que puedan seguir conmigo en la lectura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio el primer día hasta ahora. Vemos cómo Pablo muestra esa íntima relación que tiene con la iglesia de Filipos, esa íntima relación que el apóstol Pablo tiene con la iglesia de Filipos, y eso se va a ver en el resto de la carta. Vamos a ver cómo de alguna manera particular el apóstol Pablo muestra a través de este escrito el sentimiento que tiene para con los hermanos en la iglesia de Filipos. Muestra esa íntima relación. Y no es de extrañar que lo demuestre constantemente en sus cartas. Lo podemos ver esto en los pasajes como acabamos de ver en el versículo 3, posteriormente en el versículo 18 del mismo capítulo, donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente: y junto con él hemos enviado En el versículo 18 del capítulo 1, vemos que él se dirige también a la iglesia mencionando lo siguiente: entonces que todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Y vemos en los versículos, por ejemplo, en el 26 del mismo capítulo, posteriormente en el capítulo 2, versículo 2, versículo 17, 29, y así en varios pasajes vamos a ver cómo el apóstol Pablo
se dirige a ellas de una manera muy especial. En el capítulo 4, versículo 1, por ejemplo, él se refiere a la iglesia como gozo y corona mía, ¿no? Como gozo y corona mía se refiere el apóstol Pablo a la iglesia. Y en estos pasajes del versículo 3 al 5 vamos a ver también dos puntos importantes. Uno de ellos, vamos a ver cómo Pablo refleja el compromiso a través de esta oración que tiene la iglesia. Muestra aquí que el apóstol Pablo, que la iglesia está comprometida. Vamos a ver cómo la iglesia de Filipos es una iglesia comprometida, y en esta oración veremos la gratitud de Pablo, expresándolo a través de esta oración en estos versículos. Respecto al compromiso de Pablo con él y con la causa del Evangelio. Y no solamente lo demuestra la iglesia proveyendo los recursos que él necesita para su sostenimiento, sino también a través de esas palabras de ánimo que ellos tienen constantemente. Y esto llena de una manera muy grande el gozo al apóstol Pablo, ¿no? Y en el versículo número 3 vemos una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros. Paradójicamente, Pablo, estando en la cárcel, encadenado a un soldado romano, porque cuando él estaba encarcelado en Roma, luego que en Filipos lo encarcelaran, él fue enviado a Roma, y la manera en cómo él estaba encarcelado era que tenía a un soldado romano encadenado a él. Y esto se turnaban cada 6 horas para cambiar, para que otra persona, otro soldado puedan reemplazar al anterior. Y así, de esa manera, el apóstol Pablo escribe esta carta de Filipos. Imagínense cómo, estando encadenado, teniendo a un soldado al costado que no se movía absolutamente para nada de su lado, cómo el apóstol Pablo puede demostrar ese gozo y orar al Señor, dirigiéndose esta carta a ellos, expresándoles su gratitud a Dios a favor de ellos. Y esto trae como consecuencia un gozo grande al apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias adversas que él pueda estar pasando. Probablemente en la mente de Pablo, cuando escribe esta oración, cuando se dirige a ellos en oración, cuando se dirige a Dios en oración a favor de los filipenses, probablemente está en la mente de Pablo los recuerdos de los eventos que él ha sucedido desde el principio que plantó la iglesia en Filipos. ¿Recuerdan ustedes cuando él se acercó juntamente con Silas, cuando se acercaron al mar donde se encontraban unas mujeres que estaban orando, y de pronto predicaron a esas mujeres que estaban orando, y de pronto Dios abrió el corazón de una de ellas, Lidia, ¿no? Una vez que Dios abrió el corazón de esta mujer, el apóstol Pablo posteriormente fue a su casa, igualmente predicaron a su familia y procedieron a bautizarse todos los de su casa, dice la Biblia, ¿no? Probablemente también estaba en la mente del apóstol Pablo cuando sacaron el espíritu de adivinación de una muchacha esclava, y cómo a raíz de eso fue enviado en la cárcel, fue azotado y fue encarcelado juntamente con Silas. Y eso lo vemos detalladamente en Hechos capítulo 16, ¿no? Y luego de este evento que fueron encarcelados, vemos también cómo el apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Hechos, mientras estaba encarcelado con Silas, empezaron a cantar himnos, cánticos a Dios. Y de pronto la tierra se estremeció por un terremoto y las cadenas en las cuales ellos estaban amarrocados se rompieron inmediatamente.
se rompieron y las puertas se abrieron de la cárcel, ¿no? Pues el carcelero que estaba de guardia en esa noche, cuidando a todos los presos, al ver que eso había sucedido, inmediatamente sacó su espada y se iba a suicidar. Pero el apóstol Pablo de adentro gritó: no lo hagas. E inmediatamente les compartió el evangelio. Y el carcelero le dijo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que seas salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Fueron a su casa y la Biblia registra que todos los de su casa fueron bautizados también. Creyeron y fueron bautizados. Probablemente esto estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió esta carta y cuando dirigía a Dios ese gozo a favor de los filipenses, trayendo esos recuerdos a su mente en los primeros momentos que la iglesia en Filipos fue plantada. Así como nosotros hace un par de semanas recordamos cuando iniciamos la obra aquí en Lima, ¿no? Recordamos las cosas que pasamos y eso nos llenó de gozo el día que estuvimos compartiendo con otros hermanos aquí la celebración de nuestro segundo aniversario. De igual manera, para el apóstol Pablo, considero que recordaba estos eventos y eso lo llenaba de mucho gozo, recordar, y por esa razón y por muchas otras más es que él tenía un sentimiento especial por la iglesia de Filipos. Es por eso que vemos a través de esta carta cómo él refleja ese amor para con esa iglesia de una manera particular, ¿no? Y no solamente porque esa iglesia era una iglesia fiel, sino también porque era una iglesia que sustenta. La iglesia de Filipos era una iglesia que sustentaba al apóstol Pablo. Versículo 5. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Todos esos recuerdos que el apóstol Pablo había vivido junto con la iglesia, trajo un gozo al apóstol Pablo que lo expresa en esta carta, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de que él estaba preso por causa del Evangelio, a pesar de las circunstancias, el gozo del Señor fue la fortaleza del apóstol Pablo. Y esto es una muestra de cómo el Evangelio transforma nuestra vida, cómo el Evangelio cambia nuestras tristezas en gozo. Por esa razón es que nosotros los creyentes podemos estar en gozo, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando o pueda estar pasando a nuestro alrededor. Nosotros los creyentes, por estar unidos a Cristo, podemos disfrutar de ese gozo pleno por el Evangelio. Y el apóstol Pablo demuestra en esta carta lo gozoso que se sentía y por la cual expresaba ese agradecimiento a Dios por la iglesia en Filipos. Y él dice, por vuestra participación. La palabra participación en este pasaje proviene del término griego koinonía, que probablemente habremos escuchado en algún momento. Quizás se usa en algunos casos en las iglesias, en vez de decir, vamos a tener un tiempo de comunión, ¿no? Vamos a tener un tiempo de koinonía, algunos dicen, ¿no? Vamos a tener koinonía hoy, ¿no? Entonces, básicamente esa palabra proviene del término griego koinonía, ¿no? Que la participación, la comunión, la colaboración es lo que significa esta palabra. Y en esta palabra, en este versículo 5, vamos a ver por lo menos tres cosas, en lo cual el apóstol Pablo quiere decir de que estaba en koinonía con la iglesia. La participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En primer lugar, que esa comunión que tenía el apóstol Pablo con la iglesia estaba centrada en el Evangelio. Los filipenses participaban juntamente con el apóstol Pablo en la tarea de combatir por la fe del Evangelio, como menciona en el capítulo 1, versículo 7 de este libro.
Asimismo, ellos consideraban como un tremendo privilegio sufrir por la causa de Cristo, como menciona en el mismo capítulo, versículo 29. Y no solamente el Evangelio nos atrae a Cristo, sino nos conlleva poder mantener y crecer en armonía y en amor juntamente con nuestros hermanos en Cristo. El Evangelio no solamente nos atrae, sino nos lleva a amar, a pesar de nuestras diferencias, a nuestros hermanos en Cristo. Por esa razón es que esta comunión, esta koinonía que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de Filipos, estaba centrada en el Evangelio. Pero no solamente esta koinonía, esta comunión estaba centrada en el Evangelio, sino también esa comunión no solamente era personal, sino también era material. Como vimos, la iglesia tenía una íntima relación con el apóstol Pablo, una relación de amistad muy íntima, una relación de hermandad bastante fuerte. Y esto lo vemos reflejado en la preocupación y las palabras de ánimo y las palabras de oración del apóstol Pablo a favor de la iglesia. Cómo vemos a través de estos pasajes cómo en mucha gratitud a Dios, Pablo se dirige a la iglesia, dando gracias a Dios, dando por lo que ellos son. Y esto refleja esa comunión personal que tenía el apóstol Pablo con ellos. Pero no ellos demostraban esa comunión con el apóstol Pablo de manera personal, sino también se veía reflejado en la comunión con el apóstol Pablo. Vemos cómo recordando que la iglesia de Filipos estaba en crisis, ellos reunieron para los hermanos pobres en Jerusalén. Y los hermanos en Filipos no es que sean una iglesia que tenía mucho dinero, sino que estos hermanos filipenses estaban participando en el Evangelio, como dice este pasaje, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y no solamente levantando ofrendas para sus semejantes, para sus hermanos, sino también lo hacía para el apóstol Pablo. La iglesia en Filipos levantaba ofrendas para el sostenimiento y el cumplimiento, para que el apóstol Pablo pueda cumplir la gran misión de salir a predicar el Evangelio a los gentiles. Vamos un momento, por favor, a adelantarnos un poco a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 y 16. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de mis necesidades. La iglesia en Filipos no solamente animaba al apóstol Pablo, no solamente oraba por el apóstol Pablo para la extensión del Evangelio, sino ellos materializaban su participación en la proclamación del Evangelio. Y eso lo hacían a través de las ofrendas que enviaba. Y acá el apóstol Pablo, en el capítulo 4 del libro que estamos estudiando, Filipenses, él menciona de que en su viaje a Tesalónica, la misma iglesia de Filipos lo sostuvo
para que él pueda dedicarse a la proclamación del Evangelio. Es decir, solamente se quedaba en palabras el hecho de que ellos amaban al apóstol Pablo, sino que también materializaban la proclamación de este Evangelio. No solamente era personal, sino material, su comunión que tenía ellos con Pablo. Pero su comunión del apóstol con ellos era continua. Los filipenses estaban tan preocupados con el Evangelio, tan comprometidos con el Evangelio, que sostuvieron al apóstol Pablo desde el inicio hasta ahora, menciona en el versículo 5, ¿no? Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aún estando en la cárcel, los filipenses eran dadivosos con el apóstol Pablo. Le enviaban ropas, le enviaban comida, le enviaban dinero también para que pueda cubrir las necesidades que él tenía, ¿no? En el versículo 15 del capítulo 4, donde él dice: y vosotros mismos también, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, solamente vosotros. Ellos sostenían económicamente para que él cumpliese la labor de la proclamación de las buenas noticias del Evangelio. Muy a pesar de que otras iglesias no lo hacían, ellos fielmente eran participantes, eran colaboradores del apóstol Pablo a través de su sostenimiento. A pesar de que ellos no eran, como mencionaba, una iglesia rica, como lo dice también él mismo en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 2 al 3. Dice lo siguiente, desde el versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. La iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa y su apoyo era continuo para con el apóstol Pablo. Su comunión era continua, muy a pesar de que ellos no eran una iglesia rica, ¿no? Y el apóstol Pablo, por estas razones, es que expresa en esta su oración, la gratitud que tiene a favor de ellos. Pablo demuestra su gratitud por todo lo que la iglesia está haciendo, cómo la iglesia fue cambiada por el poder del Evangelio. Empezó con una mujer, Lidia, y posteriormente la iglesia fue creciendo. Luego empezó con esa muchacha que le quitaron el espíritu de adivinación, luego con el carcelero de Filipos y su familia, y la iglesia fue multiplicándose. La iglesia en Filipos fue creciendo. Y no solamente crecía en números, sino su amor para con el Evangelio y su amor para con la proclamación, materializando su amor por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Por estas razones vemos cómo el apóstol Pablo pues expresa su gratitud a la iglesia, ¿no? Porque estaba centrada en el Evangelio, su comunión no solamente era personal, sino material, y esa comunión también que tenía él era continua. Y en esta oración que dirige el apóstol Pablo a favor de la iglesia en Filipos, vemos también la obra de Dios. Vemos la obra de Dios en los versículos 6 al 8. Estando convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo estaba plenamente convencido de que el progreso del Evangelio hizo colaboración con él mismo a través de la iglesia de Filipos no era algo que provenía de ellos, ni mucho menos de él, sino que provenía de la obra de Dios en Cristo Jesús a favor de la iglesia. Y Pablo no daba gracias a Dios porque ellos fueran buenos, sino daba gracias a Dios el apóstol Pablo por la obra que había hecho él a favor de la iglesia en Cristo Jesús, ¿no? Y vemos cómo el Evangelio, hermanos, puede cambiar la manera en cómo nosotros vemos las cosas. Recordando que en Filipos era una ciudad pagana, ¿no? Una ciudad donde adoraban a otros dioses. Pero cómo el Evangelio transformó a las personas llevándolos a Cristo. Pero esta obra del Evangelio, que es obra de Dios, el apóstol Pablo dirige su oración proclamando que esta obra que hace Dios a favor de su iglesia empieza en Él. Él mismo se encarga de manera personal de continuar esa obra y también Él la concluye. Esta obra de la salvación empieza con Dios. La fidelidad de la iglesia, como lo menciona el apóstol Pablo, su participación con ellos en la proclamación del Evangelio no era más que la obra que Dios había iniciado en ellos. Y esta salvación proviene de Dios. Todo lo que Dios empieza, Él lo concluye. Y esta es una esperanza para nosotros, hermanos, porque la obra que empezó Dios en nosotros, Él mismo se va a encargar de perfeccionar, como dice este pasaje. Estando persuadido, estando convencido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto tiene que causar en nosotros, hermano, una gratitud a Dios y un gozo muy grande. Porque si de nosotros dependiese nuestra salvación y aún el cuidado de nuestra salvación, probablemente hace mucho tiempo lo hubiésemos perdido, ¿no? Pero el apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que la obra que Dios había iniciado, Él mismo se iba a encargar de manera personal en perfeccionarla, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros en nuestras vidas puede experimentar la gracia de Dios operando, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestras inclinaciones pecaminosas, volcándolos a Él. Y podemos ver cómo Dios opera en santificar nuestras vidas. Nosotros los creyentes podemos experimentar la manera en cómo Dios actúa para santificar nuestras vidas. Pero no me refiero a una santificación, a lo que me refiero básicamente, es a una santificación práctica en nuestras vidas.
Dios demanda de la vida del creyente que sea santo, porque es una demanda de parte de Dios. Pero de manera posicional ya nosotros somos declarados justos delante de Dios, justos y santos delante de Dios. Pero él en primera de Pedro, y eso lo que cita Pedro, cita a lo que se dice en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Pero él añade lo siguiente: sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda su manera de vivir, nosotros tenemos que ser santos. Y eso demanda de nosotros un sacrificio. Porque somos nosotros el que decidimos o no pecar contra Dios. Pero la demanda de Dios, y esto, como les decía, nos tiene que llenar de gozo, porque Dios no solamente empieza la obra y nos deja a la deriva diciendo: bueno, ya encárgate tú, yo ya comencé, ya encárgate tú de lo demás, ¿no? Sino Él personalmente se encarga de concluir, completar, continuar la obra que empezó en nosotros, la obra de la salvación. Y también cuando se refiere el apóstol Pablo, cuando dice: y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, él está hablando ya en términos futuros, ¿no? O como se llama, términos escatológicos, ¿no? Términos futuros de lo que será el futuro, ¿no? Por supuesto, en este lado de la eternidad no seremos perfectos, ¿no? Tristemente se ha introducido a la iglesia, y no solamente lo vemos en la actualidad, sino también desde los principios de la iglesia, en la iglesia en el primer siglo. Por ejemplo, los Gálatas, ¿no? Como el apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas a que ellos, que eran muy legalistas, ¿no? Hoy en día también el legalismo se ha introducido a la iglesia, tristemente, pretendiendo cambiar la gracia de Dios por las obras de justicia que uno mismo puede tratar de hacer, pretendiendo agradar a Dios. Pero no hay nada más equivocado que eso, ¿no? No hay absolutamente nada, hermanos, que podamos hacer para poder agradar a Dios. Porque únicamente podemos agradar a Dios por los méritos de Cristo. No hay nada más que podamos hacer. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Y cuando Él se refiere: y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, se refiere a la esperanza futura que tiene el creyente. Dios empezó la obra, Dios continúa la obra y Dios perfeccionará la obra. Y esto lo hará, dice acá ese pasaje, hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, hermano, que así quieras hacer tu mayor esfuerzo para tratar de ser perfecto, no lo vas a lograr. Pero tenemos la esperanza que cuando Él regrese por segunda vez y lleve consigo a su iglesia, ya este cuerpo lleno de pecado, este cuerpo enfermo probablemente, los muertos que murieron antes de que Él viniese, las personas que murieron antes de que Él viniese, pues serán nuevamente resucitados con un cuerpo glorioso, ¿no? Y podemos estar con Él, con nuestro Señor. Eso es lo que comúnmente se conoce, quizás lo hayan escuchado, como el ya, pero todavía no. Por esa razón es que la salvación en términos futuros
se refiere como el ya, somos salvos efectivamente, somos declarados en el tiempo presente, declarados salvos, pero Dios va a concluir esa salvación en el futuro, ¿no? Cuando Él venga nuevamente, cuando el Señor Jesucristo regrese. Es por eso que se conoce como el ya, pero todavía no. Y eso nos trae esperanza, nos debe de llenar de gozo, hermanos, porque en ese lugar donde Dios preparó para nosotros, donde el Señor Jesús ahora está, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Y donde la obra de Cristo Jesús que Dios ha comenzado quedará completa, ¿no? Y eso tiene que traer de gratitud al creyente, hermanos. Eso tiene que llenar de gratitud y esperanza a nosotros, porque la obra completa de la salvación la empieza Dios, continúa Dios y Dios mismo la concluye, ¿no? Estando convencido de esto, expresa el apóstol Pablo en su oración a favor de la iglesia en Filipos, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y en los versículos siguientes expresa ese amor grande que tiene Pablo a favor de ellos. El amor que tiene Pablo por la iglesia. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, pues porque les llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En estas palabras vemos reflejado el profundo amor que tiene Pablo para con la iglesia. Y eso lo demuestra a través de estas oraciones, genuinas en gratitud a sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos con esa convicción, con esa pasión por nuestros hermanos? Esto es un claro ejemplo de cómo un corazón agradecido, un corazón transformado por el poder del Evangelio, expresa una gratitud profunda a Dios por la obra que hace a favor de su iglesia en Cristo Jesús. Y eso, hermano, nos tiene que llamar a meditar. Y eso nos tiene que llamar a analizar a nosotros mismos si nuestras oraciones realmente están expresando esa gratitud por la obra de Dios que ha hecho a favor nuestro. Este tipo de amor profundo nos va a llevar inclusive a amar a nuestros propios enemigos. Este amor genuino, transformado por el poder del Evangelio, nos va a llevar a amar a aquellas personas que nos desean inclusive el mal a nosotros. Y es esa clase de amor que el creyente debe de tener, ¿no? Pablo expresaba esa gratitud, ese profundo amor a Dios por la iglesia, por sus hermanos filipenses. Y los llamaba a sí mismos: esto es justo que yo sienta acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y él les dice a la iglesia de Filipos que ellos son colaboradores de Pablo. Ellos son participantes de Pablo, de la gracia. Y cuando se refiere aquí Pablo, cuando dice, sois participantes conmigo de la gracia, él se está refiriendo
sí, efectivamente, la gracia de Dios, pero va un poquito más allá, va un poco más allá, refiriéndose que ellos son participantes en la proclamación de este mensaje de la gracia de Dios. Y vemos, como vimos en los pasajes anteriores, que ellos no solamente lo reflejan en su amor y afecto por el apóstol Pablo, sino también ellos materializan ese amor y ese afecto a través del sostenimiento del apóstol, para con sus necesidades, para con el trabajo misionero que él realiza. Lo vimos en los pasajes que acabamos de leer en el capítulo 4 de Filipenses, que ellos se encargaron de sostener en el viaje que tuvo el apóstol Pablo a Tesalónica. Ellos eran colaboradores del Evangelio. Pablo era consciente cuando escribía que su final estaba muy cerca, que a pesar de sus prisiones y de su encarcelamiento, él no puede dejar de dar gracias a Dios por quienes fueron sus colaboradores por la causa del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser colaborador, ser partícipe por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio? Y a esto a eso no quiero llamar a que debas de pactar con Dios. No va por ahí lo que quiero decir. Sino que cada uno de nosotros somos conscientes de que la proclamación del Evangelio muchas veces se necesita recursos, ¿no? Si queremos enviar a una plantación nueva a un misionero, pues tenemos que sostener a ese misionero. Gracias a Dios que hasta ahora el Señor ha sido fiel con nosotros. Tenemos un lugar donde adorarle, tenemos, ustedes ven las cosas que se han venido adquiriendo gracias al Señor. Pero el Señor muchas veces nos llama a salir de nuestra zona de confort. El Señor muchas veces nos llama a dejar de lado nuestras comodidades por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Aún más, si es que nuestro corazón está siendo engañado, inclinándose por la adoración al dinero. Y vemos aquí cómo la iglesia de Filipos, una iglesia que no era muy rica, tenía mucha necesidad, pero a pesar de eso, levantaron una ofrenda para sus hermanos pobres en Jerusalén. A pesar de sus necesidades, levantaban ofrendas para el sostenimiento del apóstol Pablo. Vemos cómo materializaban ese amor a Dios. Y esa misma gracia que se refiere aquí, que el apóstol Pablo les dice colaboradores de esta gracia, esa misma gracia los impulsa a ser proclamadores de las buenas nuevas del Evangelio. Y para ellos es un privilegio inmerecido ser proclamador del Evangelio. En los últimos versículos de este capítulo, el apóstol Pablo menciona de los padecimientos que él ha llevado por causa del Evangelio, para él son todo un privilegio. ¿Estamos dispuestos, hermanos, nosotros a padecer por la causa del Cristo, por la causa del Evangelio? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser impulsados por esta gracia a la proclamación de este Evangelio que un día llegó a nuestras vidas y la cambió completamente? Pero solamente la estamos dejando ahí guardadas en un cofre bajo 4 paredes. Y no somos impulsados por esa gracia para la proclamación de este mensaje glorioso, que es tarea de la iglesia hacerlo.
Y eso nos tiene que llamar, hermanos, a reflexión a todos nosotros. Si realmente estamos cumpliendo con esa tarea que se nos ha sido encomendada. Y ese amor profundo del apóstol Pablo tenía para la iglesia, pues no provenía de él, ni provenía de la buena obra que hacía la iglesia a favor de él, sino ese profundo amor provenía de Cristo. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ese amor que sentía por ellos es tan fuerte que pone a Dios como testigo. Dios me es testigo, dice aquí. Se vuelve un poco romántico acá el apóstol Pablo, ¿no? Dios me es testigo, dice, de ese amor profundo que sentía por la iglesia. Y de esta manera vemos cómo el amor profundo de Dios a favor de nosotros cambia completamente nuestros afectos, nuestros anhelos. Por eso es que podemos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Por esa razón es que podemos amar a nuestros propios enemigos. Porque como el poder del Evangelio cambia inclusive nuestros afectos. A la persona que nos ha hecho el peor daño, inclusive podemos tener la capacidad de perdonarlo, porque Dios ha transformado nuestra vida, porque Dios nos ha cambiado el corazón de piedra y nos ha dado ese corazón de carne, capaz de amar como Él quiere que amemos. Y quizás nosotros hemos podido experimentar en algún momento de nuestras vidas cómo lo que por algún momento pensamos una idea descabellada de perdonar a alguien que no lo merecía, pero de pronto como el Señor cambió esos afectos, llevándonos a no estar tranquilos hasta pedirles perdón. Y este profundo amor del apóstol Pablo a favor de la iglesia provenía de Cristo Jesús. Y eso es lo que le impulsó a entregarse a sí mismo, a morir en la cruz a favor de nosotros. Ese amor impulsó a Cristo a que muriese en favor de nosotros. Pecadores que somos inmerecedores de la gracia de Dios, pero ese amor que Jesús tuvo para con nosotros lo llevó hasta la cruz y a morir por ti y por mí. Pablo expresó esa gratitud a Dios por la iglesia, agradeciéndolo por la obra que él había hecho y que él estaba continuando haciendo y que él concluía o concluiría hasta el día que Jesucristo vuelva. Expresa el amor profundo por la iglesia, por sus hermanos, pero es amor proveniente de Jesús, su Señor y Salvador. Y eso, hermanos, esta oración de Pablo tiene que llamarnos a nosotros a reflexión. Si nosotros estamos amando a tal manera a nuestros hermanos. Pero nos llena de gozo saber también de que Dios se encarga de continuar la obra que comenzó en nosotros. Es algo maravilloso, hermanos, esto. Es algo que nos tiene que llenar de profunda gratitud en todo tiempo. Por eso, que sea el Señor ayudándonos a comprender
que lo mejor que podamos hacer no sea por nuestra capacidad o nuestra inteligencia o nuestra preparación, sino únicamente por el obrar de la gracia de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque Él pone en la vida del creyente el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si somos y podemos tener buenas obras, pues son producidas por Él y no por nosotros. Alabemos a Dios por eso, hermanos, porque ahora disfrutamos de esa salvación tan grande, porque ahora estamos unidos a Él por medio de Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios y pongámonos en pie para orar a Él. Oh Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, que nos ha confrontado, Señor, que tu palabra que nos ha llenado de gratitud y gozo, que por un lado, Señor, nos ha martillado, pero por otro lado nos ha consolado. Y gracias, Señor, por ello, porque nos muestras a través de tu palabra que tú de manera fiel te vas a encargar personalmente de la obra que has comenzado en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por permitirnos disfrutar de esta salvación tan grande y que ahora podemos tener comunión contigo y con nuestros hermanos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pues ayúdanos, Padre, a que a pesar de las circunstancias, a pesar de que quizás todo el mundo esté en nuestra contra, a pesar de las enfermedades, a pesar de quizás los problemas económicos que puedan existir, a pesar de todo eso, Señor, nosotros podamos estar gozosos en Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo estando en cadenas. Y que no nos fijemos mucho en nuestra necesidad, sino prioricemos la necesidad de otros, Señor. Pablo, a pesar de que pasaba necesidad estando en prisión, pues oraba por sus hermanos. Ayúdanos, Señor, por lo tanto también a tener ese corazón agradecido a ti por lo que has hecho a favor nuestro en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra expuesta en esta tarde. Oramos, Señor, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.